Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Las escrituras siempre nos hablan que solo hay un Dios, haciendo referencia a que hay un único Dios verdadero, y es el Padre. Pablo hace mención sobre esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todo, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual es todo, y nosotros por medio de Él. El Señor Jesús vino a darnos conocimiento y mostrarnos a Dios, pero cuando digo mostrarnos, es hablarnos todo acerca de Él, de modo que lo conozcamos en su amor, en su poder y en su misericordia, y todo lo que hizo Dios por medio de Jesús, y el plan que Dios haría por medio de Él. Por eso el mismo Señor Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pues Jesús nunca vino a hablar sobre Él, sino de su Padre, y la pregunta es, ¿quién es al que Jesús llama Padre? Pues el mismo Señor Jesús dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Él nos da a entender que el verdadero Dios es el Padre, y que el Padre está en los cielos, como está escrito, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ahora bien, en Mateo 5:16, 5:45, 5:48 y Mateo 6:1 nos aclara que el Padre está en los cielos, y el Padre es el verdadero Dios, el cual es el mismo Dios de los padres de los antepasados de la nación de Israel. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mas el Señor mismo nos sigue diciendo, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mas cuando dice, su sol, es lo que Dios creó en Génesis, según como está escrito, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, y también hizo las estrellas. Mas cuando dice, hace llover, Él es el que la envía. Tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que ellos anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Pero 9 versículos antes de Primera de Reyes 8:36, dice el rey Salomón, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Después en Mateo 5:48 el Señor nos continúa diciendo siempre acerca de Dios que está en los cielos, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mas Abraham Dios le dijo, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y en otra parte también dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Mas el Señor Jesús nos continúa hablando de aquel que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pues Dios da recompensa, así como está escrito en los Salmos, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Ahora bien, Jesús en la oración del Padre nuestro, nos da a entender que el Padre es Dios, y que Él está en los cielos como acabamos de leer. Vosotros, pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos que en todo lugar el Padre está en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí en estos 2 versículos solo el Padre tiene toda voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos da nuestros alimentos, y sabe lo que necesitamos mucho más antes que se lo pidamos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos perdona de nuestros pecados por medio de Jesús en su muerte. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Él nos ayuda en la tentación, y nos libra del mal, y cuando dice en el verso 10, venga tu reino, es el mismo cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria. Ahora bien, así como lo hemos visto en el anterior video, para que entendamos mejor el título de Jesucristo en su traducción es, Jesús el ungido.
Otra cosa que el lector bíblico casual tal vez no note al leer es que la frase Dios Hijo nunca aparece en la Biblia. Sin embargo, a las frases Dios Padre, Dios nuestro Padre, Dios y Padre, y otras similares, aparecen con mucha frecuencia. De esto podemos concluir que en la Biblia, hablar de Dios y hablar del Padre es una y la misma cosa, además que siempre las Escrituras hacen distinción del Señor Jesús y del Padre. Así como está escrito por Pablo, en fin, cuanto hagáis o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces Pablo en Colosenses a Jesús le llama Señor, y a Dios le llama Padre. Vemos que el Señor Jesús es nuestro medio, a Dios, cuando dice, por medio de él. En 1 de Timoteo dice que Jesús es nuestro medio, a Dios, es decir, nuestro mediador. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la misma carta de 1 de Timoteo dice, a Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesús el ungido, Señor nuestro. Ahora bien, Pablo siempre hace esta distinción de Dios Padre y del Señor Jesús. Como por ejemplo en la carta a los Romanos, él inicia en el primer capítulo con un saludo haciendo la distinción. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el ungido. Al igual que casi al final de la carta, hace esa misma distinción del Dios Padre y del Señor Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido. En el libro de 1 y 2 de Corintios, Pablo también hace la distinción en el saludo y en su despedida. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el ungido. En la 2 de Corintios continúa diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Al final de las cartas de Corintios Pablo dice, pero cada uno en su debido orden, el ungido, las primicias, luego los que son del ungido, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Siempre vemos que Pablo le dice Dios al Padre, dando a entender que solo hay un Dios para él, y un Señor Jesús, el cual llama el ungido. En Filipenses hace una clara distinción así como en 1 Corintios 8:6. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en el ungido Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Pablo dice, mi Dios, en el verso 19, y él hace la distinción de Dios y del ungido Jesús. En el verso 20, cuando le dice, Dios y Padre nuestro, él especifica a quien le llama mi Dios, y luego le da la gloria a Dios y Padre nuestro. Lo curioso es que hay muchos más versículos donde Pablo le dice, Dios al Padre y Señor a Jesús. Por ejemplo, en la carta que el apóstol Pablo envía a los Gálatas, él presenta a Dios como el Padre y a Jesús como el Señor el ungido. Tanto al inicio de la carta y al final, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesús el ungido y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesús el ungido, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora bien, vamos a presentar todas las cartas que Pablo envió junto con los apóstoles haciendo esta distinción. Pablo en la carta a los Efesios. Pablo en la carta a los Filipenses. Pablo en la carta a los Colosenses. Pablo en la carta a los 1 Tesalonicenses. Pablo en la carta a los 2 Tesalonicenses. Pablo en la carta a los 1 y 2 de Timoteo. Pablo en la carta a los Tito y a Filemón. En la carta de Hebreos. La carta a Santiago. En la carta de 1 y 2 de Pedro. En la carta de 2 Juan. En Apocalipsis. Y entre otros más versículos, vemos que el título de Dios siempre es otorgado al Padre. Existen más de 50 textos bíblicos que hacen referencia única como el único Dios y Padre. A este título a nadie más se le es otorgado en las Escrituras sino solo a Él. Porque el Señor Jesús dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo más curioso es que el Señor Jesús le llama al Padre, mi Dios, pues el Padre es el Dios verdadero, el Dios de Israel,
el Dios que creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ella, y lo que hay en los cielos y en el mar. El Dios Todopoderoso es el Padre. O cuando dice el Señor Jesús que el Dios verdadero es el Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le diste autoridad sobre todos los hombres, que Él dé ahora la vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos que el Señor Jesús hace la misma distinción. Él nos deja claro que Dios es el Padre, y Padre de todos. Y no solo eso, también en otro lugar está escrito. Jesús les dijo: si Dios fuera de verdad vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he venido de Dios y estoy aquí enviado por Él. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. Es notorio que Él nos está dejando entender que Dios es nuestro Padre, y que Él es su Dios, porque dice: si Dios fuera de verdad vuestro Padre, y más cuando dice que viene no por su propia cuenta, sino enviado por Dios. Yo he venido de Dios y estoy aquí enviado por Él. Ahora bien, en el Nuevo Testamento existen 8 versículos que al único que se le llama bendito es al Dios. Fuera de Él, con este título, a nadie más se lo dicen según las Escrituras. Por ejemplo, en Lucas 1:68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cuando a Jesús le pregunta si es hijo del bendito, este título se lo otorgan al Dios Padre. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el ungido, el hijo del bendito? Pablo también le otorga, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Asimismo, en Romanos 9:5, que en la versión de Reina Valera 1960 está mal traducido, y para comprobar esto, hay que usar un interlinea griego de los manuscritos, o sino otras versiones de la Biblia. El título que usa Pablo es una finalidad de lo que está diciendo, y está refiriéndose bendito a Dios Padre. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es sobre todos. Dios bendito por los siglos. Amén. Porque si nosotros analizamos en otras cartas que él escribió, está haciendo mención de la palabra bendito al Dios Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, quien es bendito por los siglos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el ungido. Incluyendo también al apóstol Pedro diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús el ungido de los muertos. No que haya otro que se otorgue este título, sino que solamente a él se le otorga. Si vemos los únicos 8 textos bíblicos se refieren al Dios y Padre del Señor Jesús. Dios el Padre es espíritu, ya que a Dios nadie lo ha visto. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel es el mismo Padre, pues Él es, al que el Señor Jesús llama Padre, y el Señor Jesús es al que vino a enseñarnos sobre Él por medio de su palabra, que Dios le dio. No es que Dios se hizo hombre, como enseñan los unicitarios. O haya 3 dioses en uno, como dicen los trinitarios. Dios es uno, porque el mismo Dios del Señor Jesús es el mismo Dios nuestro, el Todopoderoso, el Creador, el Altísimo y el bendito por los siglos. Amén. La voluntad de Dios. Jesús estaba sujeto a la voluntad de Dios, y las cosas que hacía no eran por poder implícito en él, sino por poder y autoridad que Dios, su Padre, le dio. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Si entendemos que cuando dice, no es mío darlo, es porque solamente Dios tiene esa voluntad de dar. Como por ejemplo cuando dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. O en otro lugar cuando dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces vemos que el Señor Jesús fue enviado por su Padre, y Dios le dio obras para que en él se realice. Ya comprobamos que el Padre es el Dios Todopoderoso, y Él es supremo a todo.
¿Qué dice las Escrituras sobre el Señor Jesús y Dios su Padre? Por lo cual fue dicho por el Señor mismo: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Entonces el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Vemos que él obedeció al que es mayor a él. Así, con palabras del Señor mismo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dios es mayor que todos, y el Señor Jesús vino a hacer su voluntad y no la suya. Y aun queriéndose librar de la angustia que tenía que pasar, él siempre pone en primero la voluntad de Dios, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.